Feliz día, Honduras. La grave crisis energética que atraviesa el país es motivo de preocupación para todos, no solamente para el sector productivo, no solamente es un asunto de empresarios, es un asunto de toda la nacionalidad. Hoy abordaremos este asunto a profundidad en nuestro foro Hablemos con Hechos. Para ello hemos invitado a dos jóvenes brillantes de este país que tienen distintas responsabilidades y que por supuesto comparten la preocupación y a lo mejor encontramos puntos de vista distintos que enriquezcan nuestro enfoque, la grave crisis energética del país. Hoy tenemos en el estudio la presencia del ingeniero Edgardo Portillo, subgerente de distribución a nivel nacional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ingeniero Portillo, es un gusto tenerle aquí en el foro de TV Azteca. Buenos días, mucho gusto Darío, gracias por la invitación y encantado de compartir con Kevin Rodríguez. Muchas gracias. También el economista don Kevin Rodríguez Castillo está con nosotros esta mañana. Es un gusto recibirle aquí. Darío, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Igualmente es un honor estar en este programa y estar compartiendo con Edgardo, una persona que tiene una responsabilidad muy grande dentro del ENE y que no le envidio en este momento. Ni yo tampoco. A ver, nuestros invitados tienen una decisiva formación que puede darles también o que les da un bagaje importante para poder escuchar sus criterios autorizados. El ingeniero Edgardo Portillo es profesional de la ingeniería mecánica, tiene 4 años de experiencia profesional, ha trabajado en una generadora térmica en Choloma, luego en el último año y meses en la subgerencia operativa de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y el licenciado Kevin Rodríguez Castillo es licenciado en Economía de una universidad de Georgia, es además politólogo de una universidad de Georgia y tiene una maestría en Economía Aplicada con énfasis en mercados de energía en la Universidad de Houston. Ha tenido diferentes cargos en la sociedad civil. Estoy muy agradecido, jóvenes, por su presencia aquí. En breve les voy a patentizar mi agradecimiento con una tacita de café, como ustedes se lo merecen esta mañana. ¿Tendrán las reformas tributarias algún impacto en el sector energético? ¿Qué me dice usted como economista? Sí, sí va a tener un impacto. ¿Por qué razón? Porque hay que empezar a contar un poco de la historia, don Darío, en cuanto a que en Honduras nace realmente el sector renovable en el 2007, cuando el presidente José Manuel Zelaya aprueba la ley de incentivos a la generación renovable. Incluso esta ley fue copiada prácticamente por otros países como Guatemala, que vieron que tenía un paquete bastante interesante y en aras de ser competitivos, pues generaron también una serie de beneficios, exoneraciones de impuestos para poder hacer los proyectos viables, ya que estos proyectos son bastante costosos en términos de costos de capital, valen millones de dólares, la Banca Nacional no tiene los recursos para financiarlos, por lo tanto, en este momento lo que preocupa de la Ley de Justicia Tributaria es que en el caso de la energía renovable se deroga esta ley, dejando a Panamá, Guatemala, El Salvador con un paquete que sí tendrían ventajas por sobre nosotros, porque sencillamente aquí se estaría dejando de fuera esa serie de condiciones que los demás mantendrían y otros elementos también, factores que influyen. ¿Cómo ven desde la ENE este asunto? Bueno, nosotros decimos que no va a tener un impacto en la tarifa tributaria. Yo le voy a explicar un poco del por qué no. En primer lugar, los contratos que tienen las empresas generadoras ahorita con el Estado, que son las empresas que generan con búnker y generan con diésel, estas empresas ya tienen amarrado su contrato, ya tienen su PPA con el Estado, ¿no? Entonces, la ley no es retroactiva, entonces no aplicaría para las empresas que ya tienen este contrato. En estas empresas, como estas empresas generan con búnker y generan con diésel, y la ley sí abarca el impuesto para estos combustibles, el equipo de trabajo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el equipo de trabajo de la ASAP están trabajando en mecanismos para crear una especie de subsidio para que no tenga un efecto de incremento en la tarifa de energía eléctrica. Eso por un lado, ¿verdad? Ahorita la ENE
el Estado ha lanzado un proceso de licitación de 400 megas, de licitación de energía. Estos 400 megas, más bien nosotros pensaríamos que la tarifa va a bajar. Según nuestro sondeo que hemos hecho, nosotros pensaríamos que esta tarifa bajaría más bien, al contrario de incrementar, como lo interpretan, lo manifiesta Kevin. ¿Por qué bajaría? Porque la licitación que se envió no es a base de búnker ni de diésel, sino a base de gas natural y otras tecnologías, ¿verdad?, más actualizadas. Y entonces estos contratos vienen a firmarse, ya vienen implementados con el tema del impuesto. Entonces ya son unos contratos que ya se van a establecer, no como los contratos que se han establecido antes, que tienen un margen de ganancia mucho mayor. Entonces, esto lo que provocaría sería un contrato de acuerdo al tema de generación, su margen de ganancia normal, como se han venido renegociando los contratos, y esto lo que daría como resultado es una baja más bien a la tarifa de energía eléctrica. ¿Eso contradice lo que usted dice, licenciado Rodríguez? Sí, bueno, de hecho yo no diría que contradice, porque lo que menciona el ingeniero es que la SAR y la ENE están trabajando en un mecanismo para subsidiar. ¿Por qué razón? Porque, y yo me refería al caso del sector renovable del inicio, ahora vamos a pasar a la parte térmica, ¿verdad? Que es donde tiene la experiencia Edgardo. En Honduras existe un impuesto que no se ha cobrado, ha estado exonerado por varios años, no solo en Honduras, sino que en Centroamérica. Nosotros somos parte de un tratado centroamericano que todos los países y todos los entes especializados han identificado que tendría un impacto cobrar impuesto al combustible, porque si uno le pone impuesto al frijol y a la mantequilla, la baleada sube de precio. Si uno le pone impuesto a la leche, sube de precio el quesillo, el queso. En el caso de Honduras, que producimos con búnker, de aplicar ese impuesto de 43 centavos por galón al combustible, estaría incrementando en su precio. Entonces, precisamente pues, es lo que mencionaba el ingeniero Cardo. Por eso la SAR tiene que trabajar ahora en un mecanismo para subsidiar ese aumento. Si no, no habría necesidad de subsidiarlo. Entonces, la recomendación realmente que se hace aquí es que no se cobre, porque para el ENE esto puede tener un impacto y para nosotros. ¿Y es sostenible eso de mantener todas esas variaciones a costa de subsidios con fondos públicos? Bueno, realmente aquí la ENE tiene una deuda histórica de 100.000 millones de lempiras, y es una excelente pregunta. Cuando uno ve en el pasar del tiempo, la ENE ha sido utilizada como una institución política prácticamente, que si nosotros vemos en el periodo de elecciones del 2021, el gobierno anterior, al haber un aumento de un 35% en la tarifa, prácticamente, primero subsidió, y no me dejará mentir aquí Edgardo, subsidió la tarifa y luego la congeló, y estábamos en elecciones, y en aquel momento yo lo decía, porque se preguntaba ¿por qué lo está haciendo el gobierno? Por un tema político, porque no quieren realmente tener una mala imagen, por lo tanto están politizando este tema. Ahora que estamos hablando ya de la situación que se está dando en este momento de la Ley de Justicia Tributaria, lo que preocupa es que a lo interno del ENE tiene una situación financiera bastante compleja. Darío, ¿en qué sentido? Es como que nosotros tengamos un salón de belleza, un car wash y una venta de pollos, todos con una misma caja chica. Uno no sabe cuál es el que le está vendiendo, cuál es el que tiene pérdidas, cuál es el que está gastando más. Y en el caso del ENE, cuando uno entra a los estados financieros, es una sola caja. Y uno no sabe de dónde proviene realmente. Hay maneras de hacerlo realmente, pero cuando uno lo ve en los estados financieros, no separa qué ingresos provienen de la venta de energía, qué ingresos de transmisión, distribución, y dónde se está yendo eso. Entonces, cuando vemos esa complejidad de la contabilidad del ENE, la pregunta que surge es cómo van a manejar este cobro para luego devolverlo, porque las prácticas internacionales es no toque el sector eléctrico, es decir, no afecte las finanzas del ENE, porque si no, quien va a tener que pagar los platos rotos es la ENE. Entre el car wash, el salón de belleza y la venta de pollos, ¿con cuál se quedaría usted? El car wash. ¿Cuál nos deja a nosotros? Pues entonces yo agarraría el salón de belleza, porque si yo tomo el de vender pollo, lo llevo al fracaso. ¿Sabe por qué tomo el car wash? Porque el car wash no depende de la luz, y el salón de belleza y el de pollos. Pero depende de otro recurso tremendamente valioso. Así. De momento, para no hablar de pollo, hay una tacita de café para ustedes. Una con azúcar y la otra sin azúcar. Los inversionistas cuentan con incentivos para invertir en el sector energético en Honduras, ingeniero Portillo. Cuentan con incentivos para invertir. Actualmente
los contratos que hay y las exoneraciones que tengan son parte de los incentivos. Las exoneraciones que hay actualmente para los generadores de energía son parte de los incentivos que tiene el Estado hondureño para los generadores. ¿Esos contratos cuánto tiempo tienen de vigencia de aquí en adelante? Esos contratos, bueno, los contratos que se hacen, que se firman en el Estado, que firmaron, son alrededor de entre 20 y 30 años. O sea, nosotros estimaríamos que los contratos que fueron firmados, por ejemplo, en los 2000, ahorita en el 2010, que tengan unos 25 años de vigencia, probablemente estemos hablando de que finalizan su contrato el 2035, por ahí. Sin embargo, hay unos contratos de generación térmica a base de búnker. Si no estoy equivocado, ahorita en el 2026 finaliza el contrato con una de las generadoras a base de ¿Cómo de se va a carbón. sustituir eso? Eso es parte del problema que se venía planteando y es por eso que se lanza una licitación de ¿Llegará a energía. tiempo? Si no está a tiempo, nosotros esperamos que sí, porque las tecnologías que han ofertado son a base de gas natural. Entonces ellos tardarían entre año y medio a 2 años y medio, para estar listos, para comenzar a generar. Si no está, entonces nosotros tendríamos la obligación de comprar en el mercado regional. Ahora bien, en términos porcentuales, explíquenos, ingeniero Portillo, ¿de dónde son las fuentes de generación de energía que ahora está usando Honduras en general a través de la ENE? El mayor porcentaje ahorita, tengo entendido, es de la generación hidráulica, de la hidroeléctrica, perdón, de la generación hidroeléctrica. Parte de esa generación, un porcentaje grande también son de las tecnologías, de la tecnología solar, tecnología eólica. Y un gran porcentaje también es de la energía térmica. ¿Esto va generación de energía disminuyendo? térmica. Lo de los combustibles fósiles. La intención es que disminuya. La intención de lanzar Sí, la esta intención es licitación, una cosa, pero en la vida real, ¿van viendo ustedes que eso va cambiando? la proyección que hacemos nosotros, una vez que se concrete la contratación que tenemos ahorita de la licitación que se ha lanzado, veríamos una baja en dejar de generar por combustible de estas empresas fósiles que utilizan combustible fósil, Sí. y generar más con tecnología más actualizada que contamina menos. Por supuesto. ¿Es un buen negocio producir energía de fuentes renovables en Honduras, licenciado Rodríguez? Si las condiciones se dan, pensaría que sí. Me gustaría abordar un poco las preguntas que usted hacía también en este momento, porque a mí me gustaría separar el impacto de las empresas y el impacto nuestro como población hondureña, porque muchos de estos contratos renovables, su beneficio termina en 2025, es decir, en 2 años. Sí. Es decir, que de 2020, bueno, del año 11 de la operación de la planta ya pagan impuestos. Eso ya están todos los impuestos. Estos beneficios son temporales, los que están eliminando nunca han sido permanentes, y ahí hay una confusión. Mi preocupación puntual viene de 2 vías, que cuando se elimina esa ley de incentivos que atraía esa inversión, dificulta que pueda haber más inversión renovable en el país y dificulta los planes de gobierno de poder hacer una matriz mucho más renovable. Y por otro lado es que el tema del cobro de un impuesto al búnker, como hablábamos anteriormente, lo que preocupa aquí es el impacto que pueda tener en nosotros, a pesar de que la SAR tenga que subsidiarlo. Porque lo decía el director de la SAR, nosotros lo vamos a cobrar y lo vamos a devolver. Me parece que lo más eficiente es simplemente no cobrarlo, porque si se identifica que puede haber un incremento que nos impacte a nosotros o que impacte a la industria o a la misma ENE, sería mejor simplemente ahorrarnos ese problema. Por otro lado, en cuanto a la generación renovable y térmica, en Honduras, gracias a la ley de incentivos que se aprobó en el periodo del presidente Mel Zelaya, pasamos de producir solo 30% con renovables, 70% térmico en el 2006, al 2022 estábamos produciendo 60% renovable, es decir, logramos cambiar la matriz. Pero cuando vemos del 2017 para acá, hemos visto cómo la generación térmica ha ido ganando terreno, es decir, ha ido generando más. ¿Cuál es la ventaja en la generación térmica? Por decir algo, cuando usted instala una planta solar, tiene su tope. Una planta térmica, usted le dice, produzca más y produce más. Ricardo conoce que muchas de estas plantas que están en la zona norte, zona sur,
están produciendo un 70, 60%. Podrían generar aún más. Puede estar continuamente expandiendo su capacidad de producción, Es a más diferencia fácil. de otras. Correcto. Y el tema aquí que preocupa, desde el punto de vista, el gas natural proviene también, un 70, 80% de gas natural, con las sanciones que le aplican, ahora Estados Unidos le tiene que exportar a Europa. ¿Qué mercados son los que exporta Estados Unidos? Europa y Asia, y ahí es donde nosotros vamos a competir, y la preocupación y la recomendación a las autoridades es que Honduras tiene un potencial grandísimo en hidroeléctricas, en solar, eólica, y que sea complementario, es decir, no dirigir una licitación solo a gas natural, porque vamos a seguir importándolo. Eso se va a mantener. Se va a mantener la fuga de divisas, el debilitamiento de la moneda hondureña, de la volatilidad, ahora va a ser una mezcla de la volátil, que es el búnker, y lo volátil, que es el gas natural, en nuestra combinación de la tarifa eléctrica, y ahí es donde realmente viene esa recomendación que sea complementaria junto con los proyectos renovables, Jicatuyo, Llanitos, por mencionar algunos, pero si nos vamos solo a lo de gas natural, realmente ahí generaría en un futuro que sigamos dependiendo de esta importación de combustible. En lo que ustedes tienen estimado contratar de gas natural, ¿de qué suministro estamos hablando? La licitación está hecha por 400 megas. 400. 400 megas. ¿Y en qué términos económicos? Pero es necesario aclarar, no solamente, o sea, la mayoría de oferentes que se han acercado al ENE, la mayoría son de gas natural. ¿No? Sí. Hay la licitación es abierta. Nosotros no es que no establecen una sola fuente. Correcto, no establecemos una sola fuente. Nosotros Sí. no dirigimos a que solamente se genere en este caso, con gas natural. ¿Y los otros oferentes de dónde vienen? Son de energías renovables, por ejemplo, proyectos eólicos y proyectos solares. Lo que pasa con esta generación, nosotros quisiéramos que toda la energía fuera renovable en el país. A ese camino es que nos conducimos, ¿no? Sin embargo, hay una variación en este tema, y es el tema muy preciso, que es de la potencia firme, ¿no? La solar, la energía solar, ellos tienen su pico en el día, en el transcurso del día. Sin embargo, en la noche no dejan de generar porque no tienen Desde luego. su fuente. Desde luego. La solar es igual, varía, tiene sus variaciones, ¿no? Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos con el tema de la potencia firme y la generación renovable. Con el tema de la hidroeléctrica, bueno, nosotros tenemos proyectos, como lo mencionaba Kevin, los proyectos de Jicatuyo y los Llanitos, que estamos en proceso de construcción también. Luego me explica en qué situación están. Vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes. Por 2 minutos nos separamos nada más. Señor subgerente de la ENE, respóndame en una cápsula así muy breve. ¿Cómo está la ENE después de 15 meses del régimen de Castro? Está encaminada a solventar los problemas que tenemos ahorita, que son bien complejos, más que todo en la zona norte y a nivel nacional. Entonces está encaminada a solventar esta problemática. Ya que menciona la costa norte, ¿por qué hay tantos cortes en el suministro de energía? La falta de inversión. La falta de Se nos fue la luz. Bueno, vamos a encender aquí la... inversión. No se preocupe, seguimos al aire. Ok, la falta de inversión más que todo en las líneas de distribución, en la red de distribución. Eso se debe a falta de eficiencia, a falta de planificación, a falta de cuidados. ¿A qué se debe? Eso se debe a la mala administración que ha tenido la empresa en los últimos años. A eso se debe. Porque nosotros llegamos ahorita aquí en esta nueva administración y básicamente se tenían todos los estudios, la planificación se tenían los estudios, se tenían las proyecciones, se tenían los montos que se iban a invertir. Y lo que nosotros vemos ahora es que no había esa voluntad política por invertir en distribución, no había la voluntad política de invertir en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No sé con qué objetivo, yo creo que sí lo sé, pero sería muy, decirlos ahorita sería muy contradictorio, pero esos son esos objetivos
pícaros que tienen los empresarios, los grandes empresarios, podría decirse, y también el sistema de gobierno que había antes. Entonces, la intención no era mejorar el sistema de energía, era básicamente dejar de invertir. Cuando se deja de invertir y se le deja de dar mantenimiento, ¿no?, a las redes de distribución, entonces comienzan esos apagones que ahorita estamos experimentando, comienzan esas interrupciones indefinidas que tenemos ahorita, pero cuando nosotros llegamos, comenzamos con las proyecciones que ya se tenían, comenzamos con la planificación que ya se tenía y comenzamos a ejecutar esas inversiones que se tienen ahorita. ¿Cuál es la visión que tiene usted como estudioso del asunto? ¿Por qué se va tanto la luz en Honduras, sobre todo en el litoral atlántico, en la zona norte y particularmente en el Valle de Sula? Falta de voluntad política para resolver o ver el tema de energía eléctrica desde un punto de vista técnico. Siempre se ha visto como esa gallinita o esa piñata de política, como mencionaba anteriormente, todos los gobiernos desde los años 90, cuando uno se remonta a los apagones del 94, don Darío, ahí no existía tal sector privado. Eso era plenamente el gobierno y la población sufrió de esas constantes interrupciones. Pasaron diferentes gobiernos y nunca hubo una verdadera recuperación de la estatal, que nosotros estamos pasando factura ahora, pero realmente aquí el impacto económico es severo, la economía nacional, entre 10 a 20 millones de lempiras diariamente. Pocas personas realmente se toman el tiempo de ver ese impacto, porque nosotros lo vemos, lo estamos viviendo en este momento, pero ¿cuánto realmente se ponen a sacar números? Yo le voy a dar 3 casos muy puntuales. Al dueño del mercadito en la zona norte, que cuando vivía allá iba y me decían, yo soy fanático del agua de coco. Entonces siempre iba a buscar agua de coco, que no en todos lados lo venden en bote, y me decían, mire, se arruinó porque nos tienen 3 horas sin luz. Y en la zona norte, con ese calor, con esa humedad, se pierde todo. Perdían lácteos, perdían carne, pierden venta, pierden clientela y pueden llegar a cerrar operaciones. El impacto que esto tiene también en la industria. Estamos hablando que había una empresa en la zona norte que nos reportó cuando yo estuve en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, quien solo en el 2022 perdieron 300 millones de lempiras. ¿Por qué? Porque si usted le quita la energía constantemente a un equipo, lo puede dañar. Muchos de estos equipos utilizan unos chips bien delicados y eso cuesta millones de lempiras. Entonces, diariamente nosotros estamos teniendo ese impacto severo en la economía nacional que no nos permite crecer. Mire qué interesante, Puerto Cortés. Yo siempre escuchaba que se decía que tiene una capacidad de duplicar sus operaciones, pero cuando uno habla con los entendidos del tema logístico le dicen, no, lo que sucede es que usted necesita energía eléctrica para ¿Ustedes poder... no son de los que aplauden cuando viene la luz? No, la verdad es que sí. Hay que aplaudir cuando viene la luz. Uno gritaba cuando ya vino la luz y celebraba y todo lo demás. Fíjese que ahora que usted menciona el departamento de Cortés, yo quisiera proponerle a Honduras que mientras no resuelvan ese asunto desde la ENEI, desde los responsables públicos, al departamento de Cortés, en vez de llamarle así, se le llame departamento de Cortes. Fíjese que... Cambiándole la sílaba tónica. De Cortés. Porque no es justo. No es justo con nadie en Honduras, pero no es justo con el pulmón que produce. Correcto. ¿No les parece a ustedes? ¿Qué No es interpretación justo. tiene usted? No es justo y realmente es bastante doloroso ver, bueno, Mira, aquí en la el tenemos área encendida donde estoy, por si se vuelve a ir. Sí, perfecto. En el área donde estoy, nosotros sentimos a flor de piel estos problemas con la comunidad. Nosotros nos pasan llamando infinidad de veces en el día que se fue la luz en tal lado. Y no solamente en Cortés, en el litoral atlántico, usted lo menciona, y a nivel nacional. Sí. Pero es ese tema que le comento, ¿no? Nosotros hablamos con ellos, les decimos, les hemos hecho saber en reiteradas ocasiones a ellos cuál es el procedimiento que se está haciendo para mejorar ese Ya me lo explica la solución, porque eso es fundamental. Pero, ¿qué respuesta tiene la estatal eléctrica para los habitantes del departamento de Cortés, de Atlántida, de Lloro, de Santa Bárbara, de la zona noroccidental, como le llaman ustedes, ante esa penumbra casi permanente en la que se mantienen? Nosotros ahorita, como primero, una medida ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Sí, ocurre, le mencionaba, ocurre por la falta de inversión, ¿no? Son varios factores que nos llevan a estos cortes interrumpidos de energía.
varios factores, entre ellos está que falle una subestación, que falle en líneas de transmisión. Y otro de los factores que son muy comunes ahorita, que es el tema de cómo se ha incrementado el calor en la zona noroccidental, en la zona norte. Hay del más país, demanda. Hay más demanda de energía. Entonces, esto nos lleva a... Nosotros vemos el problema de esta manera. En la red de distribución están los transformadores de media tensión, ¿no? Esos transformadores de media tensión son de diferente capacidad. Tenemos transformadores de 25 kVA, de 50 kVA, de 75 kVA. Entonces, en ese transformador se conectan varias personas, ¿no? Sí. Ese ya está establecido para cuánta demanda tiene que ir. Una capacidad limitada, digamos. Correcto. Entonces, el problema que hemos experimentado estos últimos días, estas últimas semanas, es el siguiente. Nosotros vemos ese problema ahí cuando se presentan estas altas temperaturas. Entonces, la gente comienza a demandar más, enciende sus aires, enciende sus abanicos, enciende todo. Entonces, la demanda sube. La poca inversión que se ha hecho en la red de distribución nos lleva a que todavía están los transformadores de 25 que se colocaron desde hace mucho tiempo. Y ese transformador tiende a fallar cuando su demanda es máxima, de la capacidad que él puede dar es mayor que de la capacidad que ellos pueden dar. Entonces esto lleva a generar un cortocircuito en el transformador, falla y se queda esa comunidad, se queda toda esa aldea, toda esa área que cubre ese transformador sin energía. Entonces están los fusibles, puede fallar un fusible, puede fallar un ramal. Las fallas más críticas para nosotros son las fallas que ocurren en transmisión, porque desde esa falla que ocurre en transmisión, depende toda una Sí. serie de comunidades. Entonces esa es la que hay que prestarle mayor atención y es a la que nosotros, o los técnicos que están en campo, nosotros le exigimos que se les preste mayor atención para poder reestructurar nuevamente el servicio, ¿no? Y con eso hay que darse prisa porque entendemos la necesidad del cliente, entendemos. No podemos estar con estos plazos tan largos sin energía en la zona norte, en una zona, como lo menciona usted, tan productiva para el país. Por supuesto. Y no solamente para la producción, porque no solamente hay que escuchar la queja de las empresas, de la gran empresa, del que produce para exportar, del que tiene compromisos de horario para exportar por sus contratos, etcétera. Es también la vida diaria, es también la calidad de vida de los ciudadanos, son también los hospitales, son también los medios de comunicación. Claro que sí. Le voy a comentar y voy a hacer la aclaración. En el tema de los hospitales, por ejemplo, nosotros tenemos un cuidado bastante crítico. La empresa de energía eléctrica tiene un cuidado bastante crítico, que esos hospitales quedan en un circuito donde por lo general no fallan. Entonces los dejamos conectados a ese circuito y si ese circuito falla, es el primero que se le atiende. Estas clínicas que están ahí, las clínicas privadas y hospitales que dependen y están conectadas a ese circuito. Lo otro que mencionaba usted, el tema no solamente para las empresas, ¿no?, sino para la población, es verdad, es bastante crítico. Nosotros en estos últimos días, el fin de semana antepasado, por ejemplo, tuvimos varias tomas. La gente está bastante enardecida porque falla por un momento el sistema eléctrico y la gente quiere respuesta, quiere que se le atienda de inmediato. Y esto es otro tema también que quiero aclararle a la población. Nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, la red de distribución está operada por un ente que se llama EH, ¿no? Nosotros somos el supervisor de EH ahorita. Sin embargo, con este tema de la transición a EH le quedan pocos meses, alrededor de unos 4 meses para terminar su ciclo de estadía aquí en el país. Nosotros prácticamente estamos trabajando en conjunto, haciendo los trabajos de manera conjunta. La gente se molesta porque falla un transformador, se cae un poste, que es lo que le digo, los transformadores, postes, crucetes y todo eso. Esas fallas dependen de la falta de inversión y la falta de mantenimiento que se le ha estado dando. EH es una empresa mercantil. EH, primero, es una empresa privada, ¿no? Lo que busca una empresa privada son sus ganancias. Luego está el servicio de la población. Entonces, ahorita, en este poco tiempo que les queda a ellos, lo que hemos podido observar nosotros es que están limitados en su stock de repuestos que tienen, su stock de materiales que tienen. Para que no sobre nada a la hora de hacer maletas. Para que no sobre nada a la hora de hacer maletas. De acuerdo. Entonces, esta gente, eso impide que se atienda de inmediato o que se atienda en el menor tiempo posible, ¿no?
de por sí ya la gente tiene una perspectiva de H que no le importa mucho el tema de que cuando se va la energía o falla un transformador, atenderlo de inmediato. Entonces con esto se incrementa el doble más bien, porque ellos tienen que hacer sus gestiones para comprar estos equipos. Lo entiendo. Y una vez que hacen las compras de estos equipos, trasladan a cada uno, a cada rincón del país, y eso tarda hasta 3, 4 días. Y es entendible el tema de la población. Entonces, en esos trabajos que hemos ido realizando en conjunto, nosotros tenemos ya las cuadrillas nuestras, las cuadrillas que son propias, los técnicos que tenemos nosotros, disponibles para ir a atender cualquier incidente y prestarle el mejor de los servicios, resolverle en el menor tiempo posible a la población. Don Kevin, ¿qué tipo de daño y de qué dimensiones es el daño de estas deficiencias en el suministro de energía para el sector productivo del país? Sí, es un daño severo realmente y que viene de ya hace algún tiempo. Estamos hablando que en Honduras no es nuevo que se estén dando interrupciones, lo que es nuevo es tal vez el abordaje de decir que no se está dando por razones de déficit. Le voy a hacer una analogía muy sencilla. Si la demanda de frijoles crece 5% cada año, uno lo que hace es cosechar más tierra, pero tiene que construir las carreteras para sacar esa producción y llevarlo a los centros de distribución. Otro ejemplo, aquí en la capital, que nosotros sufrimos del problema del agua. ¿Qué se necesita? Pues represas, estamos claros en eso, pero hay que construir las tuberías madres que saquen la conducción. toda esa agua. Sí. Y hay que distribuirla en las diferentes colonias, porque lo que ha sucedido es que del mismo pegue varias colonias han crecido, entonces no le llega suficiente agua a todos. En ese sentido, igual crece la demanda de energía en Honduras en un 5% cada año, entonces hay que invertir en producción, en las redes de transporte o las carreteras que van a llevar esa energía y en la distribución, y eso no se ha dado por décadas prácticamente, pero aquí es donde viene el tema, que ahora, a pesar de que los informes del ENE del 2015, informes del operador del sistema, de la Comisión Reguladora del 2019, ya establecían que hay un déficit, por eso se está lanzando la licitación, por eso el ENE está comprando máquinas térmicas para Olancho, para La Ceiba, porque hay un déficit. Ahora las autoridades, y aquí realmente no es el ingeniero Ricardo, sino que las autoridades superiores dicen no hay déficit. Y aquí es donde desconcierta, porque el impacto a la economía nacional es fuerte. Usted decía de cuánto es. Le mencionaba Puerto Cortés, porque imagínese usted, población hondureña que nos ve, que Guatemala y El Salvador se reúnen los presidentes para hablar cómo competir con Puerto Cortés. Y Puerto Cortés, nosotros decimos, tiene un potencial de duplicar sus operaciones. Pero cuando uno habla con esos entendidos, le dicen, necesitamos energía eléctrica, porque esas grúas que cargan y descargan las embarcaciones de contenedores no es con el aire que se mueven. Exactamente. Entonces, en Puerto Cortés no hay capacidad ni para un bombillo. En San Pedro Sula hay muchas construcciones que no tienen energía, no se les puede garantizar el suministro eléctrico, por lo tanto no continúan. En el caso donde yo viví, cada sábado de por medio nos quitaban la luz de 7 de la mañana a 4 de la tarde si es que se cumplía el periodo, y ahí es donde aproveché a hacer turismo interno, porque para estar sin energía eléctrica con ese calor era bastante complicado. Pero aquí es donde viene realmente, es una reflexión más que todo, que cuando uno está en la casa y le falla el internet, uno puede elegir a otro proveedor. Si dice, no, este internet no me está supliendo. Si la empresa de cable, usted quiere ver la Champions o algo y no lo pasa, usted dice, voy a buscar otra empresa de cable. Hay una diversidad. En el tema de energía eléctrica, solo tenemos al ENE. A diferencia de otros países como Guatemala, como El Salvador, y aquí no es un tema de debilitar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Más bien, imagínese usted qué interesante. Si usted tiene el día de mañana una empresa que viene a Honduras y dice, yo me quiero instalar aquí porque tengo cerca el puerto, quiero exportar a Estados Unidos, pero no hay energía eléctrica y una industria vecina le puede vender, podrían perfectamente venderle, no se desaprovecha esa inversión y por usar las líneas del ENE se paga un peaje. Y el ENE gana la industria y gana el país. En el caso nuestro como ciudadanos, si al poner paneles solares, en este momento el único que nos puede comprar esa energía es el ENE. Es un monopsonio en términos económicos, es decir, un comprador único. Entonces, ¿qué pasaría si realmente nosotros potenciáramos el tema de los paneles solares, especialmente en la zona norte? Si uno entra a internet en Google, parece una alfombra solar, San Pedro Sula, tantos paneles, pero aún así no se resuelve el problema. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo un panel y a la par tengo un centro comercial? Esa energía que yo estoy generando excedente, perfectamente a ellos les va a servir, a mí se me paga, porque la ley contempla que me lo tienen que pagar, gano yo, gana la industria, gana el país nuevamente. Aquí el tema es de generarle opciones al pueblo hondureño y darle la oportunidad de tener el derecho a elegir su proveedor de suministro eléctrico. La última pausa de nuestro foro Hablemos con Hechos, en instantes retomaremos la plática.
Subgerente de distribución de la ENE, ¿ustedes están listos para asumir todas esas responsabilidades que por ahora tiene EEH y que en agosto pasan a sus manos? Claro que sí. Claro que sí. Estamos completamente listos. Ahorita nosotros estamos trabajando en un tema de transición, en unas mesas de transición de cada una de las áreas, ¿no? Estamos completamente listos para asumir esta responsabilidad. Nosotros entendemos o creemos que se mejoraría el servicio de atención a las incidencias que se puedan presentar, mejoraría el servicio de suministro eléctrico porque ya se comenzaría con un mantenimiento de la red de distribución, con una limpieza de brecha, con fecha, ¿no?, para realizarlo. Y eso vendría a mejorar, porque ahorita el fenómeno que nosotros tenemos es el siguiente. Nosotros estamos en época de verano. Es donde se tiene que aprovechar a hacer estos mantenimientos de brecha en la red de distribución. Sin embargo, hay problemas, limitaciones de personal técnico con la empresa que está actualmente y realizan muy poco este mantenimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos plenamente identificado el incremento de personal que se tiene que hacer, el incremento de los materiales que se tienen que comprar ya para un mantenimiento de un mejor servicio. También tenemos mejoraríamos, porque nosotros ahorita en los procesos de licitación que se lanzaron, y esto es público ya, se lanzó un proceso de licitación de materiales eléctricos, del stock de materiales que necesitamos tener. Como le mencionaba, nosotros, como no somos una empresa privada, somos una empresa estatal, nuestro primer objetivo es el servicio del abonado, ¿no?, del cliente. Naturalmente. Entonces, nosotros sí tenemos un stock de materiales, sí tenemos que tener, debemos tener. Entonces, esas compras para asumir todo eso ya se han hecho en tiempo y forma para que esos materiales estén listos al momento de que nosotros asumamos la responsabilidad del mantenimiento y la operación de la red. Entonces, tenemos plenamente identificado los problemas que presenta actualmente EEH, plenamente identificadas las soluciones que nosotros debemos dar y únicamente estamos en este proceso de transición que nosotros esperamos que se dé ahorita el 18 de agosto. Así lo percibí y eso genera ciertamente esperanzas, que esté lista la empresa para asumir no solamente eso, sino la gran transformación a la que están llamados ahora. Y las esperanzas empezaron a surgir aquí, por lo menos entre nosotros, cuando el ingeniero Eric Tejada, gerente general de la ENE, nos lo planteó aquí hace algunas semanas. Yo tengo un gran concepto de él y de la inteligencia que tiene ese señor y obviamente de la visión que tengan para resolver el problema a largo plazo. Y sobre eso quiero preguntarles, ¿cuáles son las soluciones a largo plazo? Porque esto que ahora está planteando él han sido como estar en una sala de emergencia de un hospital, atendiendo la crisis inmediata, que ocurre una incidencia, como le llama usted, y que reclaman los ciudadanos con toda la razón del mundo, y ustedes lo resuelven. Luego se vuelve a presentar, luego se vuelve a presentar. Esa crisis estructural, ¿cómo debe enfrentarla la ENE, licenciado Rodríguez? Bueno, realmente pensaría que si identificamos que el problema, y creo que todos concordamos aquí, ha sido la politización del tema de energía eléctrica, hay que sacarlo político. Yo confío plenamente aquí en el ingeniero Edgardo y realmente lo que siempre se pidió, incluso en gobiernos anteriores, se le exigía al anterior gobierno que el ENE se tenía que profesionalizar, tecnificar, que las decisiones fueran por criterios técnicos, políticos, no ideológicos, y dejar que las personas que conocen tomen las decisiones, porque históricamente el ENE, el tema de pérdidas, por ejemplo, que es donde está aplazado todavía la estatal y por mucho tiempo, antes de la llegada de EEH y aún con EEH, era, y los exgerentes lo han dicho, que identificaban a una persona que estaba hurtando energía eléctrica de muchos recursos, pero tal vez era un político influyente o una persona importante, no le pasaba cortaban la nada. energía eléctrica, llamaba al presidente y le decía, a él no me lo toques, multiplíquelo a nivel nacional. Eso es la injerencia política. Entonces hay que sacar la política del tema de energía eléctrica y que se mantenga por criterios técnicos, pero aquí es clave la planificación. Muchos de esos planes que se están ejecutando hoy en día se lograron trabajar con mucho esfuerzo. Cuando yo estaba directamente en el sector eléctrico, también formé parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica por un tiempo. Trabajamos en los planes de expansión de transmisión, de generación, en muchos elementos para que solamente tocara poner el dinero. Por ejemplo, hay un préstamo del BID
que se obtuvo en el 2018, pero ¿por qué nunca se ejecutó? Porque el BID no le va a prestar dinero si usted no tiene a dónde lo va a invertir. Entonces dijo el BID, haga los planes de transmisión, lo que mencionaba aquí el ingeniero, dónde en Honduras necesita usted poner transformadores, dónde necesita usted repotenciar. Se hizo ese trabajo y por eso quedaron esos planes ahí y hay que reconocerlo. Es un trabajo que viene de mucho tiempo y lo que se le reconoció aquí al ministro Eric Tejada fue precisamente cuando yo vi esa noticia de que estaban avanzando con los fondos del BID, yo le dije públicamente, le felicito por continuarlo, porque el problema de energía eléctrica también ha sido que cada gobierno que llega hace borrón y cuenta nueva. Y las inversiones que se hacen en este sector, no me dejará mentir aquí el ingeniero Portillo, es que usted planifica hoy y esas inversiones se van a ver en 3, 5, 10 años. Y Catuyo y Genitos puede tomar 10 años. El tema de transmisión puede tomar 3, 5 años. Entonces, no hay que estar jugando con eso, hay que respetar la planificación. Ya hay una planificación de generación, de transmisión, hay que estarla actualizando, pero hay que ejecutarla. Y aquí esto aplica tanto para este gobierno como los que vengan, así como el anterior lo decía, dejen a los técnicos que conocen, que sean ellos los que se empoderen y tomen las decisiones. Quite lo político, porque si uno medio hace una observación, ya entra el ataque político y eso realmente contamina este tipo de debates. Desnaturaliza totalmente. Bueno, señores, ¿y las represas del Valle de Sula? Se está trabajando en la socialización del proyecto. Ahorita tengo entendido. ¿Cuál proyecto? El tablón, básicamente. ¿En qué punto está? Mire, ahorita de lo que tengo conocimiento, el ministro tiene conformada una mesa de trabajo, se está encargando él personalmente, porque la presidenta le asignó a él precisamente la tarea de desarrollar ese proyecto. Fue aquella vez cuando preguntó por Eric, que dijo, ¿qué se me hizo Eric? ¿Dónde está Eric? ¿Esa vez fue? Esa vez fue. Entonces, ella preguntaba por Eric porque es el encargado del sistema eléctrico, ¿no? Es el encargado de la construcción. Entonces, Eric es el que se está encargando de manera personal. Tiene una comisión, ellos tienen reuniones cada mes en San Pedro Sula, en el plantel de La Puerta, ¿no? Entonces, ¿qué pasos se han dado ya? Tengo entendido que ellos ya están socializando con la población, porque hay un tema ahí bastante delicado, bastante sensible con este tema de la construcción, ¿no? La gente tiene un concepto erróneo al momento de que se va a construir una hidroeléctrica. Sin embargo, una hidroeléctrica es parte de la energía más limpia que se puede generar. ¿Se refiere a lo de la represa? Lo de la represa, correcto. Entonces, esos son los pasos que se han ido dando, la socialización con la población hasta el momento. Pero sí ha avanzado un proyecto. Como le digo, el ministro le está trabajando ese tema de manera personal y quizá algunos avances que ha tenido concretos se me escapan ahorita, por eso no le pudiera contestar. Pero es de confiar, porque ese señor me parece a mí muy inteligente y yo tengo un gran concepto de él. Ojalá que camine, porque sobre esos asuntos, bueno, ustedes están mucho más jóvenes que yo, pero sobre esos asuntos venimos hablando y venimos escuchando desde hace años y gobierno tras gobierno, y el asunto es resolverlo. Correcto. Si me permite... Solo tenemos un minuto nada más. Perdóneme por la limitación del tiempo, pero... Quisiera, porque aclarar un poco, informar también a la población, Vanegas, la solución que nosotros estamos dando ahorita. Kevin mencionaba algo muy importante, el tema de los proyectos del BID. Es verdad, esos proyectos se firmaron y se están ejecutando ahorita. Hay construcción de subestaciones. Entonces, para la zona norte, tenemos construcción de subestaciones, que esas subestaciones vienen a descargar los circuitos ya existentes y las subestaciones y los transformadores que tenemos en esas subestaciones con sobrecarga. Vienen a descargar, por ejemplo, la subestación del centro, la subestación de Calpules, vienen a descargar esas subestaciones y entonces tendríamos una mejor disponibilidad para todas estas empresas que se quieren conectar ahorita actualmente. Estamos trabajando en la construcción, ahorita se metió a licitación también el tema de la construcción de los circuitos. Trabajamos un trabajo bastante arduo con la gente ya del ENE, propia del ENE, en los diseños de estos circuitos y en las proyecciones que se tienen de las subestaciones. Es verdad lo que menciona Kevin, estos son proyectos que tardan bastante tiempo, claro, ¿no? Y se vienen planificando desde hace mucho tiempo, desde el 2000, escuchaba una nota de él hace poco, y mencionaba que desde el 2018, no, incluso desde el 2013 se vienen proyectando, pero hay que ver
era lo que hablamos al principio, la voluntad política que Sí, se para tiene impulsarlos. para impulsarlos. Por Entonces, supuesto. si no se tiene voluntad política, Por si los mismos supuesto. políticos, vaya, nosotros hacemos una planificación de en dónde necesitamos nosotros la Claro, subestación. pero si la Le voy decisión a- de quien tiene la llave para Correcto. encender los motores y empezar a andar. Así es. Le voy a mencionar esto. Nosotros hacemos las proyecciones, ¿no? De dónde necesitamos una subestación para Claro. tener un mejor servicio. No se hacen esos proyectos desde el 2013 a la fecha. Y 5 años después aparece una empresa que a usted le alquila las subestaciones. Ujú. Ajá. Entonces, ¿qué mensaje le transmite Por eso a supuesto, usted? por Entonces, supuesto. No ha habido esa voluntad. Sin embargo, ahorita nosotros sí metimos los procesos de construcción de ampliaciones de subestaciones, no solamente con los fondos BID que menciona Kevin, sino también con el presupuesto que se aprobó ahorita, el presupuesto nacional. Se cuestionó bastante el tema de que el mayor porcentaje del presupuesto iba para la empresa nacional. Sin embargo, con todo ese presupuesto, nosotros no le damos solución definitiva al Sí. problema Sí. que presentamos ahorita en las redes de distribución y en las subestaciones. Entonces, queda plasmado para el 2024, para el 2025, parte del otro presupuesto del próximo año que se tiene que ejecutar. Entonces, ahorita, como para tranquilizar a la población, más de la zona norte, por ejemplo, ya se está trabajando en la construcción de estas subestaciones y ya se va a comenzar a finales de este año con la construcción de los circuitos. Entonces, posiblemente nosotros tenemos la proyectado que reduciría bastante el tema de los apagones en la zona norte. Muy bien, señores, estoy muy agradecido con su comparecencia esta mañana. Les invito para que en una fecha próxima nos reencontremos y hablemos del asunto. La primera intervención suya aquí hace una hora fue que no le gustaría estar en los zapatos de este hombre por las responsabilidades y los enredos en los que está todos los días. Después de escucharle todo este montón de cosas, creo que mucho menos. Mucho menos, pero le deseamos la mejor de la suerte realmente porque se necesita gente que viene de tener experiencia real, viva, Sí. a tomar estas posiciones y que no, lo que más me alegra realmente es que, y no lo digo de manera negativa, es que no sea una persona activista, porque este tema es demasiado delicado. Sí. Aquí tienen que estar las personas más capaces. Sí. Y yo sé que he tenido a nivel político, no a nivel técnico, diferencias tal vez con las autoridades, pero yo siempre estoy a la orden. Aquí siempre se van a plantear, al menos de mi persona, recomendaciones que sean en pro de que la ENE pueda salir adelante, de que nosotros tengamos el suministro eléctrico, porque yo soy el primero que no quiero estar en mi casa sin energía eléctrica. Desde luego, y ese ha sido el propósito nuestro y lo hemos alcanzado, que dos jóvenes profesionales hondureños entendidos, expertos en el asunto, podamos debatir temas de interés nacional. Estoy muy agradecido con ustedes, les espero en el futuro, tal vez además de café puedo ofrecerles pan, de acuerdo a los presupuestos, a cómo vaya la economía del país. Muchas gracias por la invitación, Darío. Esperamos nuevamente cuando se lo considere conveniente. Le También agradezco mucho. estamos a la Igualmente, muchas gracias, don Darío, un honor estar aquí, gracias Edgardo también y bueno, un saludo a todo el pueblo hondureño. Gracias a todos por haber acompañado nuestro foro que emitimos de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Les recuerdo que nuestra retransmisión es a las 10 de la noche. Si usted se ha perdido el foro por la mañana, puede sintonizarlo a las 10 de la noche si no se va la luz. Gracias. Adiós.